Así que ahora el Colegio Helios de la Eliana, el grupo Teatrelios, nos trae un fragmento de Asamblea en la Selva, una obra de Jordi García. Un aplauso para él. Con el poder mundial, ha desatado en los últimos 50 años incontables guerras imperiales en todo el mundo. Las consecuencias han sido y continúan siendo devastadoras para los pueblos contra los que se han dirigido esas guerras. Más de 5,5 millones de niños están afectados por la guerra en Siria, según UNICEF. 2 millones necesitan tratamiento psicológico. La violencia armada ha obligado a dejar la escuela a casi 3 millones de niños. Decenas de miles de niños tienen que realizar todo tipo de trabajos y mendigar, mientras que muchas niñas son empujadas a matrimonios forzados. La policia grega desallotja amb excavadores el campament de refugiats d'Idomeni, en la frontera amb Macedònia, on es trobaven 8.400 refugiats. 2 xiquets refugiats amb càncer terminal i una xiqueta epilèptica corren el risc de quedar-se sense tractament mèdic. En els darrers anys de la crisi econòmica, els més rics del món amplien les seues fortunes en més de 400.000 milions d'euros. La meitat de la riquesa mundial està en mans de l'1% de la població. La desigualtat entre rics i pobres es troba en un nivell sense precedents.
segons un informe divulgat per l'ONG Oxfam Intermón. 1 de cada 5 hogares vive bajo el umbral de pobreza. Según la última encuesta publicada por el Instituto Nacional de Estadística, el 22% de la población se encuentra en riesgo de pobreza con graves consecuencias para la salud y educación de los niños y niñas afectados.